Padre Nuestro, cuando por ahí alguien me hacía la pregunta, ¿qué significaba la palabra inclusión? Bueno, Jesús utiliza una frase donde tú y yo somos incluidos, aunque no teníamos derecho y aunque no estábamos en la condición ni espiritual, ni en la condición de santidad, ni en la condición de una relación buena con el Padre. Pero Él, cuando nos enseña a orar, nos dice Padre Nuestro, y ahí nos incluye a nosotros. Es cuando se abre una puerta y que vamos, no me dejan fuera de algo, no me dejan fuera de la sociedad. Eso es lo que en este momento mucha gente demanda, que sean incluidos, que tengan sus derechos, que tengan también sus obligaciones, y que bueno, que tengan una serie de aspectos donde se sientan ellos incluidos. Por eso se habla de una sociedad incluyente. Bueno, Jesús, cuando nos enseña a orar, Él tiene una expresión de inclusión inmediata en Él. También nos aclara y nos dice, entiendan que yo voy ante una pregunta sumamente determinante en la vida de Jesús, cuando pues también ahí viene con sus contrastes y le pregunta por ahí uno de sus discípulos diciéndole, Señor, muéstranos al Padre. Y le dice, bueno, ¿cómo que me dices, muéstranos al Padre? Tanto tiempo he estado yo con ustedes y me dices, muéstranos al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea que entre más le conozcamos a Él, más del Padre podemos experimentar. Y Él nos dice de una manera muy directa, ahí sí no es nada inclusivo, es bastante fuerte. Entiendan lo siguiente, nadie puede ir al Padre sino por mí. Yo soy camino, yo soy verdad y yo soy vida. Y ahí sí, pues es bastante fuerte este término, porque ahí sí no hay opción de una apertura, de otras opciones de entrada, no hay otras puertas, no hay otra forma de entrar más que a través de Jesús. Y Él nos enseña a orar y nos enseña y nos habla de algo que es determinante y muy particular del mensaje del Evangelio. Hay una expresión también donde Jesús, hablando de ese muy especial tiempo donde se celebraba la cena del Señor, y se establece un nuevo pacto. Se establece el pacto en su sangre y el pacto en su carne, lo que conocemos como la Pascua y lo que conocemos más adelante como la Santa Cena o la Cena del Señor. Son términos muy similares en el sentido de cómo se utilizan, pero bueno, también ahí en el aspecto de otras religiones se toma como la Eucaristía famosa, ¿no? Todo ello es parte del mismo mensaje. Y cuando Jesús establece este nuevo pacto en una mesa de pacto, en una mesa de propósito, en esos espacios especiales donde Él está, hay un momento donde Él dice, cuánto yo he deseado comer con ustedes esta Pascua, porque de cierto les digo que no la voy a volver a comer hasta que esté con ustedes en el reino de mi Padre. Y eso a mí me sacudió en esa semana. Qué tremendo es que no solamente establece un nuevo pacto, sino que déjeme usar el término, una sentencia, una declaración que la deja sellada para el tiempo por venir y donde usted y yo estamos incluidos. Dice, yo no voy a beber esta mesa, yo no voy a volver a tomar del fruto de la vida hasta que lo beba con ustedes, hasta que la coma con ustedes en el reino de mi Padre. ¡Wow! Promesa poderosísima. No solamente nos dice, Él es nuestro Padre y Él es tu Padre.
es nuestro Padre, es mi Dios y es su Dios, es mi Padre y es su Padre. Pero déjenme decirles, yo he deseado, déjenme incluir con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, comer esta Pascua con ustedes. Es la última que voy a comer aquí en la tierra. De aquí voy a la cruz del Calvario. Ahí va a ser derramada mi sangre y va a ser partido, déjenme usar el término partido, el pan, flagelado el cuerpo. Y déjenme decirles algo. Yo no voy a volver a participar de esta mesa. No voy a volver a participar del vino. No voy a volver a participar del pan. Hasta que yo lo beba contigo en el reino de mi Padre. Wow. Nos deja un mensaje sumamente poderoso de lo que Él espera que pase con nosotros por causa de lo que Él hizo. Yo no voy déjenme ponerlo de esta manera, no voy a disfrutar nuevamente del vino nuevo. No voy a disfrutar de esta mesa. No voy a disfrutar de este tiempo hasta que yo tenga la oportunidad de estar en el reino de mi Padre. Déjame cambiar un poquito aquí el orden. Y que lleguen ustedes a donde yo estoy y que juntos comamos delante del Padre. Esa es mi promesa. Yo me voy a detener. No voy a hacer nada más hasta que tú llegues. Hasta que ustedes estén conmigo y nosotros en Él y podamos juntos disfrutar de una mesa de comunión en presencia del Padre. Ese es el amor de Dios. Esas son las cosas que nuestro Dios hace en el reino de su Padre. Y ahí, precisamente en el Padre Nuestro, lo que es el Padre Nuestro, hay un momento donde inmediatamente, Padre Nuestro, que estás en los cielos, vénganos tu reino, vénganos tu reino. Y es obvio, yo le he estado por ahí retando un poquito a que tanto en nuestras palabras, en nuestra vida cotidiana, está el reino, está la vida del reino. Que tanto nosotros nos hemos incorporado o que tanto creemos nosotros en lo que la Biblia nos dice de que nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas, del reino de la oscuridad, al reino del amado Hijo. Porque el amado Hijo, una de las características del amado Hijo es que te ama mucho. Una de las características de ese Hijo es que tiene un propósito grande y que hay un propósito en todo lo que hace y por lo tanto nos incluye, nos involucra, nos incorpora en Él para vivir en el reino de su Padre. Para vivir en el reino de su Padre. Esto implica, así en una forma muy particular, quizás usted ha escuchado, por ejemplo, lo que es el Vaticano. Usted quizás ha escuchado acerca del Principado de Mónaco, el de Liechtenstein, el área ahí por ahí de Suiza, algunos ducados por ahí. Y estos lugares están en medio de un montón de naciones, pero tienen una vida independiente. Tienen moneda independiente, tienen gobierno independiente, tienen formas de economía independiente, tienen cultura diferente. Sí, se relacionan, pero aquí, aunque el mundo esté viviendo y experimentando una serie de cosas, aquí se vive diferente. Ese es el reino de Dios. No está afuera, está dentro, y es ahí donde puede vivir en otra forma, independientemente de dónde estás, independientemente de cómo las cosas están sucediendo en el mundo. No es que te ciegues al mundo, no es que te separes del mundo, es que en medio del mundo nosotros tenemos una forma diferente de ver las cosas, tenemos un rey diferente, tenemos una manera totalmente, o deberíamos tener una mente totalmente diferente a lo que nos rodea. No es una cuestión de ignorar, sino es una cuestión de entender.
Dicho esto, déjeme platicarle algo que en una ocasión Jesús, y luego voy a ir a otro punto. En una ocasión, de hecho, hicimos mención un poquito la semana entrante, la importancia de cumplir toda justicia y la importancia, la conveniencia de cumplir toda justicia, y yo le diría también la conveniencia de declarar las cosas que son conforme al reino. Y esta conveniencia yo la expresaba que estaba conforme a lo que Jesús en un diálogo con Juan el Bautista expresa cuando Juan le dice: oye Jesús, permítame hacer un poquito ahí de narrativa. Oye Jesús, ¿por qué tú no me bautizas a mí? Si yo no soy digno de, aun cuando estoy inclinado, de desatar las sandalias de tus pies, tú eres mayor, tú eres mucho mayor, tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tú eres el ungido, tú eres aquel que sobre el que descendió el Espíritu Santo, tú eres aquel que cuando el Padre manda una voz, una vez que se abrieron los cielos, dice: este es mi Hijo amado. Tú eres, déjame decir, tú eres el Santo de Israel, tú eres el ungido, tú eres el Cordero. ¿Por qué tú no me bautizas a mí? Y Jesús le dice de una manera muy puntual: a ti y a mí. De hecho, en la Biblia dice: deja ese punto. A ti y a mí nos conviene, a nosotros nos conviene cumplir toda justicia. Yo no vengo aquí para hacer mi voluntad, vengo a hacer la voluntad del que me envió. Y si el que me envió me dice que tú me debes de bautizar, pues tú bautízame. No cambiemos las cosas, no inventemos el hilo negro. Aquí no venimos a hacer lo que nosotros queremos, venimos a hacer lo que es conveniente en justicia y conforme a lo que está escrito. Y está escrito: a ti te fue dicho que tú me bautizaras, tú bautízame. Aquí no estamos para decidir tú y yo. Es una de las cosas bien importantes en el reino de Dios. Algunas veces pensamos que vamos a llegar al cielo y vamos a cambiar el cielo. Algunas veces llegamos pensando que allá en el cielo, donde no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, se va a tomar en cuenta nuestra opinión. Para nada, para nada. Allá se va a cumplir todo lo que está escrito, absolutamente. Y ahí hay lo que se llama una hegemonía, un poder absoluto, donde aquellos que somos parte de ello hemos entendido la soberanía de un rey, la soberanía de un Dios, la soberanía de un grande. Jesús decía entonces: conviene que cumplamos toda justicia. Ahora quiero que vaya conmigo y vamos a ir rolando a ver cómo nos va rolando. Capítulo número 4 del libro de Daniel. Aquí estaba, no Jesús, estaba un hombre de gran poder. En aquellas épocas, es más posterior, después de esto, vienen una serie de reinos y llega particularmente el reino persa. Y el reino persa, previo, vamos a decir, esto es antes del reino de Persia. Lo que usted hoy ve en algún momento envuelto en las guerras en Irán, Irak, toda esa parte de por ahí, el reino medo-persa era el reino más extenso e impresionante de los tiempos y sigue hasta el día de hoy siendo una fuerza muy, muy importante. En aquellas épocas, antes de Grecia, antes de Roma, antes de los poderes ahí de la parte que hoy conocemos como Europa, ya 2 o 3 ocasiones el imperio persa le había dado algunas muestras de que quería conquistar más allá, hacia la parte, insisto, de Grecia, la parte de Europa.
porque dominaban toda la parte, viene a decir toda la parte sur, toda la parte austral del mundo conocido. Y estamos hablando aquí donde emergen reinos. Déjeme darle un pasaje. Creo que por ahí lo busca Rolando en el capítulo número 2 de Daniel, antes de volver aquí. Y quiero que entienda cómo funciona el reino. Dice, acontecerá, está en la visión de la estatua de Nabucodonosor, porque Nabucodonosor tuvo dos sueños muy particulares, donde Daniel entra en una forma también muy especial a revelar los sueños. Y en el capítulo número 2 hay un momento donde habla de estos diferentes reinos en esa estatua, y hay un tiempo donde dice, en los días de estos reyes, en los días de estos reinos, en los días de estos, dice, acontecerá, fíjese, acontecerá que en los días de estos reyes, ¿de qué reyes estamos hablando aquí? Estamos hablando todavía aquí del reino de Egipto, estamos hablando de Asiria, estamos hablando ya de Babilonia, estamos hablando de una serie de reinos, y está también una profecía que hablaba del imperio medo-persa en todo lo que viene siendo esta estatua ahí de Nabucodonosor, y empieza también el imperio griego, el imperio romano, y los días diversos de los múltiples reinos, de los más de 7 reinos. Y entonces dice, acontecerá en los días de estos reyes, en los días de estos reyes, en los días de estos reinos, en los días de estos poderes, algo va a pasar. El Dios del cielo, diga conmigo, el Dios del cielo, el Dios del cielo va a levantar un reino que no será jamás destruido. Usted va a escuchar de muchos reinos. ¿Cuál es la característica de todos los reinos y cuáles son las características de todas las potencias que han sido, pero todos han sido destruidos y todos han pasado? Y todos los reinos que usted ve en este momento, tarde o temprano, van a fenecer, van a perecer, van a ser destruidos. Pero en los días de estos reyes, en los días de estos reinos, Dios va a levantar un reino. Un reino, el Dios del cielo, va a levantar un reino que no será jamás destruido. Ni ese reino será dejado a otro pueblo. Este reino va a desmenuzar y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Esto es el reino de los cielos. Entonces, cuando Jesús está orando, dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino. Entonces usted y yo podemos decidir si queremos estar en los reinos, porque hay reinos, definitivamente hay reinos, o queremos ser parte del reino de Dios. El reino de Dios tiene un rey, el reino de Dios tiene un pueblo, y el reino de Dios tiene un territorio. O sea, no está diciendo que no va a haber otros reinos. Dice, no, va a haber muchos reinos. Siempre va a haber diferentes reinos. Siempre los hombres van a tratar de expandir su reino en diferentes formas. Siempre va a haber ganas de conquistar unos con otros. Siempre va a suceder eso. Pero en estos días, en estos tiempos, en esos días, en los días de todos estos reinos, en los días de todos estos reyes, en los días de todos estos gobiernos, en los días de todas estas potencias, el Dios del cielo va a levantar un reino que no será jamás destruido. Aquí todavía no aparecía el Medo-Persa, aquí todavía no aparecía, aquí estaba todavía el tiempo de Babilonia, uno de esos reinos. Y Dios estaba hablando de que se iban a seguir levantando reinos. Y se siguen levantando reinos. Un día podemos platicar un poquito más acerca de esto. Y hasta este momento hay potencias, hay dominios, hay políticas, hay situaciones que están ahí ejerciéndose en dominio de otros, de unos sobre otros, punto.
En medio de todos esos tiempos, en medio de esas situaciones, en medio de esos reyes, ahí el Señor levantará un reino que jamás será destruido. Esa es la diferencia. Usted puede vivir en medio de todos estos reinos, pero usted tiene la oportunidad, porque Dios nos dio la oportunidad de ser trasladados del reino o los reinos de las tinieblas en el sentido espiritual, en el sentido físico, en el sentido político, en el sentido económico, y ser trasladados al reino de su amado Hijo. El reino es una realidad. El reino existe. Por ahí siempre me gusta utilizar la palabra, que, bueno, por ahí usted me ha escuchado, que Sarita perfectamente sabe que voy a decir, pero Sarita dice, no, si existe, si existe, y más el 24, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le conviene. Ella sabe perfectamente que no, pero sí existe. Déjeme decirle, el reino de Dios sí existe. Que usted y yo no lo conozcamos o no podamos entrar o no lo veamos, eso no es asunto de Dios. El reino de Dios existe. El reino de Dios es una realidad. Es un sistema. Y este sistema sí es importante. Cuando yo entro a ese sistema tiene ventajas. Ahí se levantará un reino que será para siempre establecido en dos fundamentos que son totalmente fundamentales, fundamentos fundamentales, cimientos estables. ¿Cuáles son esos dos elementos? ¿Cuáles son esos dos? Juicio y justicia son el cimiento de su trono, según lo que dice por ahí el Salmo 89. En medio de todo se levanta un rey. Ahora sí vamos al capítulo número 4. Una vez dicho esto, dejamos esto como una pequeña base. Aquí está un rey de uno de esos reinos, Nabucodonosor, rey. A todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. En esa época, esa tierra conocida, ese reino estaba en expansión. Paz os sea multiplicado. Y está hablando un rey que es considerado pagano, un hombre que era agresivo, un hombre que era definitivamente feroz, un conquistador, como muchos de los que están por ahí en las cosas que aparecen en los diferentes tiempos de la humanidad. Aún en estos tiempos, paz os sea multiplicada. Está hablando aquí, insisto, un soberano que era precisamente el dominador, el que tenía dominio sobre los grandes o muchos de los pueblos conocidos hasta ese tiempo. Y entonces este rey que entiende reino, porque él es reino, dice, conviene. Jesús decía a Juan, nos conviene cumplir toda justicia. Ahora este Nabucodonosor, versículo 2 dice, conviene que yo, el gran y poderoso Nabucodonosor, declare que el Dios Altísimo conmigo ha hecho señales y milagros. Déjame decirte, súbditos, sátrapas, ciudadanos de los reinos, de todos los pueblos, déjenme decirle, a mí me conviene declarar. Sí, yo delante de ustedes soy rey de reyes, y usted va a ver más adelante cómo habla un soberano. Sí, ustedes saben que yo soy poderosísimo. Ustedes saben que yo he sido engrandecido. Ustedes saben todo lo que yo he conquistado. Ustedes saben mi carácter. Ustedes saben lo que yo soy. Pero déjenme decirles algo que es bien importante. A mí, el gran Nabucodonosor, me conviene declarar las señales y los milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. A mí me conviene. No está hablando aquí, quiero darles un testimonio, lo cual no sería malo. Entonces, a mí me conviene, déjeme decir, declarar lo que Dios ha hecho conmigo.
Y creo que es muy importante que en nuestra oración, usted y yo aprendamos en esos tiempos de comunión con el Padre, de tiempo con el Padre, que aprendamos a declarar y reconocer los muchos milagros y señales que Dios ha hecho con nosotros. Quizás en algunos momentos hemos vivido o estamos viviendo situaciones complejas, pero no dejemos de declarar y no dejemos de agradecer al Señor, porque a ti y a mí nos conviene declarar. ¿Cuántas señales y milagros el Dios Altísimo ha hecho conmigo? Que no se nos olvide. Algunos de nosotros tenemos que irnos un poquito a la historia con nuestros padres, a la historia que contó nuestra mamá, a la historia que contó nuestro papá. Y nos damos cuenta que algunos de nosotros somos hoy lo que somos nada más porque Dios tuvo misericordia y nos abrió un espacio de vida. Algunos no íbamos a pasar de ciertas epidemias. Algunos no íbamos a pasar de ciertos nacimientos prematuros. Algunos no íbamos a pasar quizás el año, pero hasta aquí Dios ha sido con nosotros y nos conviene declarar las señales, prodigios y milagros que Dios Altísimo ha hecho con nosotros. Que la vida es complicada, por supuesto, pero nos conviene declarar cuán grandes son sus señales. Versículo 3 dice, permítame leer algunas cosas y luego dar una conclusión rápida. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes son sus maravillas. Su reino es un reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Está hablando algo que en un momento él sabe lo que está diciendo, de algo que a lo mejor él no tiene, pero él reconoce que el Altísimo Dios tiene un reino sempiterno, un reino eterno. Él no era eterno. Él no podía asegurar sus siguientes generaciones. Él se asegura a las siguientes generaciones. Sus prodigios son asombrosos, sus maravillas son impresionantes. Por eso Él es admirable. Él es altísimo. Él es sublime, más sublime que los cielos. Por lo tanto, a mí me conviene declarar su grandeza. Y me conviene declararlo en dos formas. Acuérdense que por ahí hemos estado hablando de la oración que yo le llamo la oración SOS, que es la oración que la mayoría de nosotros practicamos. Señor, solicito oportuno, pronto socorro. La oración de la angustia, la oración del lloro, la oración del clamor, la oración del lamento, la oración del momento difícil. Esa la practicamos todos de una manera muy especial. Pero hemos hablado de que Jesús hablaba de una oración que es diferente, que tiene una diferente, vamos a decir, impacto en la vida del hombre. Esa oración donde tienes tiempo de contemplar, tienes momento de estar en comunión, y después de que estás contemplándolo y estás en comunión, se te olvida qué es lo que vas a pedir. De comunicación. No llego con una larga lista de peticiones, llego a disfrutar al Padre. Y esta oración, o esto que vive en algún momento Nabucodonosor, insisto, está esta oración SOS, rápido Señor, sácame, ayúdame, sáname, líbrame. O sea, esa es la oración que generalmente practicamos. Aquí hay una parte en la vida del ser humano que algunas veces estamos bien. Hay una parte en la vida en la cual en algunos tiempos estamos bien y no tenemos nada que pedirle. Por ejemplo, el Adán del principio no tenía nada que pedir,
porque estaba en la presencia de Dios. Era como Dios, era bendecido y no tenía nada que pedir, era disfrutar de Dios. Aquí está un hombre que es un rey pagano, pero dice, yo Nabucodonosor estaba tranquilo en casa y floreciente en mi palacio. ¿Cuántos de nosotros estamos tranquilos en casa y florecientes en nuestro palacio? Eso es para reyes nada más, ¿sí? Esto es solamente para reyes. Ni estamos tranquilos ni florecientes. Siempre tenemos una necesidad. Los reyes no tienen necesidades. Siempre. Aquí está un rey, estaba tranquilo en mi casa y yo estaba floreciente en mi palacio. Interesante. Todo esto es, puedo darle muchas cosas que vienen a mi mente porque el reino es algo que a mí me apasiona. Siguiente versículo, por favor. Y en eso vi un sueño que me espantó. Y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Y dice, por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Vinieron magos, astrólogos, caldeos, adivinos, los Simpson, Nostradamus, y les dije el sueño, pero ninguno de esos me pudieron mostrar su interpretación. Hasta que llegó un hombre de reino, hasta que llegó un hombre de reino, hasta que entró delante de mí alguien que se atrevió a decirle, no quiero comer lo mismo que los demás, no me quiero alimentar de las mismas cosas. Hasta que llegó alguien que fue encontrado 10 veces mejor que todos los demás, gente de reino. Porque si nuestra justicia no es mayor, no podemos entrar en el reino de los cielos. Este era un hombre de reino. Aquí, como está la narrativa, dice, como el nombre de mi Dios, cuyo nombre es Belsasar, porque el mundo le quiere cambiar. O generalmente, para quitarnos la identidad, el mundo te pone ciertos nombres. Déjame decirte que en el reino nada más hay hombre y mujer, lo demás son puros inventos humanistas, son inventos del mundo, ¿sí? Aquí también a un Daniel le pusieron Belsasar, dice, como el nombre de mi Dios. ¿De qué? Dios con D chiquita. Pero en ese hombre mora el espíritu de los dioses santos. ¿Qué espíritu mora en ti? Siempre me ha gustado utilizar ese versículo que es, ese pasaje que es muy importante en el caminar de Jesús, que de ahí salen los, déjeme decirle, ahí salen los talibanes cristianos, los sicarios. Van los discípulos de Jesús, no los reciben y vienen con Jesús todos ofendidos. Jesús está enseñando el reino. Señor, no nos recibieron en esa casa, en ese pueblo no nos recibieron. ¿Quieres, Señor, que descienda fuego del cielo y los consuma? Bien bíblico. ¿Es una cuestión bíblica? Por supuesto. Elías hizo que descendiera fuego. ¿Estaban basados en la Biblia? Sí. ¿Podían hacer ese tipo de declaración? Sí. Pero Jesús dice, hey, hijos del trueno, hijos de su madre la ramera, hijos de Babilonia. O sea, no estoy diciendo nada que no dice la palabra. Te lea la palabra.
Ustedes no saben de qué espíritu son. De que son espirituales, son bien espirituales. El problema es que no sabes de qué espíritu vienes. De que eres espiritual, eres espiritual. Pero traes el espíritu de Babilonia o traes el espíritu del reino. O sea, de qué es espiritual, de que todo lo que hacemos es espiritual, todo es espiritual. El punto es, ¿cuál es el origen de tu espíritu? En quien mora el espíritu de los dioses santos. Hasta este rey sabe que en ese hombre hay un espíritu diferente. Por eso cuando oro, oraré en el espíritu, oraré en el entendimiento. Hay que orar con el entendimiento y con el espíritu. Hay que cantar en el espíritu y también hay que cantar con el entendimiento. Yo tengo que saber qué canto, por eso yo no canto cualquier cosa. El sueño, me voy un poquito hacia adelante, si no, no vamos a acabar. Ustedes después leen detenidamente Daniel 4. Vi versículo, más adelantito dice en el versículo número 13 parece. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que aquí un vigilante y santo descendía del cielo. En otras palabras, Jesús cuando estaba orando, vino un ángel para fortalecerlo. Cuando Pablo estaba en una situación de naufragio, vino el ángel del Señor para llamarle. Bueno, aquí este hombre dice, espérame, vino un ángel, me enviaron un ángel del cielo. Alguien me está hablando. Alguien me está mandando un mensaje. Y este rey está turbado. ¿Por qué? No era para menos, ¿no? Se empieza a decir por ahí, bueno, que dice, vamos al siguiente versículo, por favor. Dice, y clamaba fuertemente y decía así, derriben el árbol era él, y corten sus ramas, quítenle el follaje, dispersen su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. O sea, todo lo que a lo que él le daba la sombra iba a salir. Y entonces dice el versículo más adelantito, dice la sentencia, versículo número 15, no es cierto, es 17. La sentencia es por decreto de los vigilantes. No hay un mundo que nos vigila. Hay un Dios que está al pendiente de nosotros. Hay un Dios que nos cuida. Siempre están los ojos del Señor todos los días del año sobre esa tierra, sobre sus hijos, sobre los que aman. Nos vigila, para bien o para mal. Me refiero, si hago las cosas bien me ve, y si hago las cosas mal también me ve. O sea, no me ve cuando hago las cosas bien. Me ve cuando me quedo en mi casa y me ve cuando vengo a la congregación. Me ve cuando hago buenas obras y me ve cuando hago malas obras. No puedo. Dice, esto es por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. ¿Está hablando? Está hablando un rey. Está hablando lo que Él está viendo. Está hablando un Daniel. Está hablando de gente que entiende el reino. Que hay sentencias del cielo. Que hay acciones del cielo a favor nuestras y también para protegernos y también para corregirnos. Hay acciones del cielo para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. En medio de los reinos se levantará un reino y Él gobierna sobre todo y lo constituye al más bajo de los hombres. Versículo siguiente. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú puedes, Belsasar, Daniel, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Es bien importante que usted y yo pasemos las noticias de la televisión, las noticias de los medios de comunicación.
la pasemos por el filtro del Espíritu antes de andar hablando cosas que no debemos hablar. Y no nada más porque dicen Biblia y dicen Dios, créanme que están correctos. No es cierto. Hay que tener mucho cuidado en lo que es realmente de Dios. Entonces Daniel, cuyo nombre es Belsasar, quedó atónito casi una hora. Qué complicado es entender lo que otros no entienden. Ahora está Daniel aquí y el rey le está compartiendo su sueño y Daniel se queda pasmado, atónito, electrificado, congelado. Casi una hora y sus pensamientos lo turbaban. Y el rey habló y dijo: Daniel, Belsasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Y dijo, este tipo de detalles me gustan mucho en el reino. Eso se llama respeto. Oh, tú rey pagano, Dios te va a maldecir y es una declaratoria en este momento que le... Espérate, tranquilo, Danielito, tranquilo. No dejes que tus pasiones religiosas violenten el reino. Aprende a respetar, aprende a comunicar y aprende que solamente tú eres un canal. No eres mejor que ellos. Tristemente somos iguales. En algunas cosas hasta peores porque tenemos la verdad y no la practicamos. Señor mío, no le dijo, insisto, otros calificativos peyorativos por ahí, insultantes. Señor mío, respeto, reconocimiento. No dejaba de ser un esclavo, no dejaba de estar una persona abajo de un rey. El sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que quieren tu mal. Me gusta mucho este tipo de cosas, ¿no? Y empieza Daniel a darle toda una exégesis, una explicación profunda de este sueño. Y dice más adelante, ya por ahí, por el versículo número 26, dice: y en cuanto a la orden, porque era parte de dejar en la tierra la cepa y las raíces del mismo árbol, sepa mi rey, sepa rey, que tu reino quedará firmado cuando tú reconozcas que es el cielo el que gobierna. Esta es una máxima que a mí me ha sacudido toda mi vida. Déjame decirte, tu negocio va a quedar firme cuando reconozcas que es el cielo el que gobierna. Tu familia va a quedar firme cuando tú reconozcas que es el cielo el que gobierna. Tus finanzas quedarán firmes cuando reconozcas que es el cielo el que gobierna. Tu vida, tus diferentes cosas en la vida va a quedar firme cuando tú reconozcas que es el cielo el que gobierna. El reino es todo. Tenemos que entender que no somos el producto de una casualidad, somos el producto de un propósito. Tu vida va a ser restaurada, tu vida quedará firme, estable. Hay un juicio y hay una justicia que puede darle cimiento, darle fuerza, darle poder a tu vida. Es cuando tú reconozcas. Y el reconocer no es solamente decir Él es Dios, Él es Señor. No, no. Cuando el sistema de gobierno empieza a permear las áreas de tu vida, no la religión. No la religión, no los conceptos fuera del espíritu. Este es un hombre posicionado con una palabra muy especial. Y mire lo que dice por ahí, el siguiente versículo. Por tanto, oh impío, no, cuidado, oh rey, yo nada más te aconsejo. No soy aquí el que
no, yo te aconsejo, arregla tus pecados, arregla tu pasado, redime ¿con qué? Con justicia. Y tus iniquidades haciendo misericordia, o sea, cambia, que el reino afecte. Ten misericordia para con los oprimidos. Tiene un montón de gente, vamos a decir, esclavos. Tal vez será una prolongación de tu tranquilidad. Versículo 29. Bueno, vamos a seguir un poquito y ir leyendo. El versículo que sigue, por favor. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. ¿Qué hizo Nabu? No hizo caso. Siguió tranquilo y floreciente en su palacio. No digo Nabu con falta de respeto. Usted vea por ahí una obra muy interesante de Giuseppe Verdi que habla de Nabu, así lo dice Nabucodonosor, y que usted lo va a escuchar en los mejores conciertos en Europa. Es algo impresionante cómo se refleja en el arte lo que pasaba en esos tiempos. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. ¿Qué hizo Nabucodonosor? Siguiente versículo, por favor. Al cabo de 12 meses, no de inmediato, porque Dios prolonga su misericordia y Dios te deja que el tiempo corra hasta el doble para que recapacites. Dale un año más, dale un año más. Y estaba el rey paseando en ese floreciente, tranquilo palacio. ¿Y qué es lo que sucede? Adelante, por favor. El rey dijo: ¿no es esto la gran familia que yo he edificado? Oh, porque qué bonita es mi familia. No, los Rochas son una bendición. No, es que nosotros venimos. Tranquilo, bájale 3 rayitas. ¿No es esta la gran Babilonia, el gran hogar, la gran familia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Soberbia, fuera de lugar, ausencia de conocimiento, no conoce el reino. ¿Qué es lo que sucede ahí? Siguiente versículo. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Pácatela. Te di tiempo para que lo pensaras. Te di tiempo para que te arrepintieras. Te di tiempo para que cambiaras tu vida. Te lo advertí, traje mi palabra y tienes que entender que mi palabra se cumple. El reino ha sido quitado de ti. Y quiero concluir ahí. El reino ha sido quitado de ahí. Y el rey pasó por un tiempo muy complicado. Usted puede leer todo el detalle. Se cumplió toda la palabra. El hombre fue, el rey soberano, anduvo entre las bestias, cabello largo, uñas largas, lengua larga. Y dice en el versículo número 34. Porque hubo también una promesa ahí de que iba a quedar ahí latente una raíz, una cepa. No iba a ser destruido hasta que entendiera que es el cielo el que gobierna. Al fin del tiempo, y es lo que está diciendo ahora, yo, Nabucodonosor, entiéndame, conviene que yo declare todo lo que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Me dio tiempo, me dio oportunidad, habló conmigo, me envió la palabra, todo me lo ha dado, pero yo no entendí. Ahora yo quiero declarar, porque me conviene declarar lo que Dios ha hecho conmigo. Me dio oportunidad.
Me dio una palabra a tiempo. Me mandó profecía, me mandó palabra que pudieras entenderla. Pero yo no entendí. Seguí en mi misma rutina, no cambié absolutamente nada. Seguí pensando que todo estaba bien, seguí haciendo las cosas igual, me sentía igual. Pensé que yo había construido, que yo no necesitaba a Dios. Y ahora me doy cuenta, ¡pum!, que no me queda otra, porque ya se aplicó la palabra y que el reino me fue quitado y perdí todo, hasta mi dignidad. Soy como una bestia. Pero al fin de los tiempos, porque todavía Dios me mostró su misericordia, porque Dios prolongó sus tiempos para que yo me arrepintiera, para que reconociera, para que considerara lo que era conveniente. Hice una oración maravillosa. Jamás se compara a la de Jesús. Pero hay un momento en que simple y sencillamente alzar los ojos al cielo me hace entender cuán grande es Él, cuán maravilloso es Él y cuán poco yo soy comparado con su grandeza. Los tiempos no van a cambiar mientras yo no alce los ojos al cielo. No estoy hablando de la oración SOS. Estoy hablando de la importancia de levantar los ojos al cielo. Y cuando tú levantas los ojos al cielo, ¡pum!, tu razón es de vuelta. El entendimiento, el espíritu de sabiduría, el espíritu de consejo, el espíritu de inteligencia, el espíritu de ciencia, el espíritu de sabiduría, el espíritu de temor de Dios. Cuando yo alzo los ojos al cielo, en ese momento mi razón me es de vuelta. Y en ese momento lo único que viene es una palabra de bendición que puede decir: Él es el que me rescata de la muerte. Él es aquel que con su amor me favorece. Bendice, alma mía, al Señor. Y yo, un rey pagano, un rey que no tenía en lo más mínimo ninguna relación con ese Dios, que por el contrario tenía un montón de dioses, ahora yo ¿qué hice? Yo bendije al Altísimo, alabé y glorifiqué al que vive por siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Y su reino por todas las edades. Yo, un rey pagano, un sanguinario, un hombre a lo mejor sin escrúpulos, con deseos de grandeza, un creído, cuando levanté mis ojos a los cielos, vino una comprensión de su grandeza y mi pequeñez. Y cuando yo comprendo su grandeza y veo mi pequeñez, no tengo otra cosa más que bendecir al Altísimo, alabar y glorificar al que vive para siempre, por los siglos de los siglos, aquel que su dominio es por toda la eternidad y su reino por todas las edades. Que el reino seguirá prosperando, que el reino seguirá creciendo. No hay afuera, el reino tiene que seguir creciendo en mi vida. ¿Qué pasa cuando el reino crece en tu vida? Venga tu reino. ¿Qué pasa? Gracias por preguntar. Gracias por preguntar. Siguiente versículo, por favor. Vamos a ver algunas cosas que pasan. Él sigue diciendo: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra, y no hay nadie que detenga su mano ni le diga por qué lo haces. En el mismo tiempo, fíjese, cuando usted entra en el reino, déjeme ponerlo de esta manera. Número uno, usted vuelve en razón. Su mente se le aclara.
Deja de andar con un montón de cosas que son más que triviales, cosas que no son veraces. Deja de andar perdiendo tiempo. Hace las cosas con razón. Se vuelve la mente, hay conocimiento, hay ciencia, hay sentido común, hay prudencia, hay reino, hay temor de Dios. Esto es respeto, esto implica en un momento reconocimiento de Dios. La razón es que esto no puede ser como estoy viviéndolo. Hay un motivo, hay una causa. Número 2, tú vuelves a una posición de majestad, a una posición de reino. Ya no eres una bestia, ahora tienes majestad. Eso no va a suceder cuando le dices a tus hijos: ay, mi principito, ay, mi princesa chula. No, si la princesa y el principito no se levanta temprano, no arregla su casa. Esto no es por declaraciones, esto es vida de reino. Es que sí, mis generaciones van a... Sí, sí, por supuesto que es lo que deseas, pero eso no funciona si no hay disciplina. Esto es majestad, esto es reino. Déjeme decirle, los reyes de Israel, y usted puede estar escrito, una de las cosas que los príncipes, los reyes de Israel, los principales, tenían que escribir toda la palabra de Dios a mano, toda la ley. Y tú piensas que por la declaración de tu boca o mi boca, a decirle a mi rey, mi principito, ese principito ni siquiera agarró la Biblia. Tres, mi dignidad. Esto es tu identidad. De que no eres un objeto del azar. Dignidad. Soy un hijo de Dios, heredero y coheredero con Cristo. Tengo dignidad. Dios, el evangelio del reino para mí tiene tres características. El mensaje del evangelio: número 1, te ofrece libertad. Número 2, te ofrece calidad de vida. Y número 3, te ofrece madurez. Eso es lo que es el evangelio del reino. Aparte de salvarte, te salva el mensaje redentor, el mensaje que te compra, te salva y te da libertad a través del conocimiento. 2, te da y te muestra calidad de vida, verdadera vida. El camino, verdad y vida. No para que pierdas tiempo, calidad de vida. Y 3, te da madurez para que puedas vivir correctamente y permanezcas en la vida. Mi dignidad y mi grandeza. El pensamiento original de Dios se restaura. No soy un religioso, por supuesto que no soy un religioso. Líbrame de ser un religioso. Soy una persona comprado por precio, creado por el creador del universo, formado. Soy una persona que tiene dignidad, integridad y que sabe manejar su libertad. Por lo tanto, fui restablecido en el reino. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Cuando yo levanto mis ojos al cielo, restablecernos en el reino. Un reino que no hemos vivido. Nos trae el reino. ¿Para qué? Para que ahí podamos estar delante del amado Hijo y adorarle por los siglos de los siglos. Y el Hijo dice: estoy esperando que vengas acá, porque viene una mesa impresionante que la voy a beber contigo cuando estés acá, pero con dignidad. Entiende que hay una posición importante para ti, hay un lugar reservado para ti en la mesa de mi Padre. Y te estoy esperando para comer. Apúrense. Fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida.
Cuando tú entras al reino, la grandeza es añadida. Siguiente versículo, por favor. Grandeza no basada, acuérdense, no en cuestiones humanas. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y todos sus caminos, todas decisiones son justas. Y él puede humillar a creídos como yo. Soy pobre, pero muy digno. Eres igual que el otro, campeón. Eres exactamente igual. Ese soy pobre, pero soy honrado. Esas son falsedades. Son clichés de gente que no tiene conocimiento de la palabra. Es pura envidia porque el otro tiene más dinero que tú. Porque ha sido más próspero que tú. Entonces aún es triste que aún en la pobreza seamos orgullosos. Y él puede humillar a los que andan en soberbia. Y vaya, que andamos en soberbia. Una soberbia que es pura espuma, puras cosas vanas. Vanidad de vida, todo es vanidad. Pero en el reino, cuando yo levanto mis ojos al cielo, mi razón me es devuelta. Y digo, a mí me conviene contar constantemente cuán bueno Dios ha sido conmigo. Cuántas señales, cuántos prodigios, cuántas cosas maravillosas ha hecho en mi vida. Cuántos milagros. A mí me conviene declarar lo que el buen Dios ha hecho conmigo. Me conviene establecer mi vida firme en el reino, por lo tanto tengo que vivir en juicio y en justicia. Madurez, conocimiento de la palabra y aplicación correcta de la palabra. Y cuando todo eso sucede, el reino empieza a fluir y te levanta. Y Él es el que levanta tu cabeza. Él es tu gloria. Él es el que te fortalece, te engrandece, te enseña provechosamente, restaura, levanta y te dice, es tiempo de conquistar, no para ti, sino para el reino de mi Padre. A ese Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Vaya a conquistar en el nombre de Jesús. Nos vemos el siguiente domingo. Bendiciones.